¿Qué es lo que sentimos que está pasando y hacia dónde es que queremos ir en la educación? ¿Hacia dónde queremos ir cuando queremos acompañar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros pacientes, ya seamos educadores, padres, terapeutas, de cualquier tipo? Sí es para nosotros contundente un cambio radical en la educación existente, pero ¿cuál es ese cambio? Sí sentimos que todavía falta para que eso se deje entrever y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué, qué ecosistema generamos para esa transición? No buscamos respuestas para nada, buscamos simplemente preguntarnos juntas qué estamos viendo. A vos que ya hace un par de años compartís, tenés un proyecto muy lindo en Buenos Aires, un espacio de juego para niños entre 2 y 4 años. ¿Qué podés transmitir que estás notando y que estamos necesitando? Bueno, como vos traías, Steph, como creo que se están abriendo muchas preguntas, entonces el primer paso para ir hacia ese lugar que no sabemos todavía cuál es poder hacerse preguntas. No hay preguntas buenas y preguntas malas, ni preguntas correctas ni incorrectas, sino lo que vaya surgiendo. Y lo que a mí me parece que está empezando a pasar es que los adultos que acompañan niños, tanto las familias como los maestros, empiezan a buscar desde el recurso, pero también desde el espacio, ¿no? Como a mí en nuestro espacio llegan muchas familias que están buscando algo diferente, todavía quizás sin tanta claridad cuál es esa diferencia que están buscando, pero sí como algo más abierto, algo que esté más centrado en el niño. Entonces, quizás como yo acompaño a niños pequeños, entre 1 y 4 años, todavía no hay tanta necesidad de estructura ni de institucionalización, digamos. Entonces buscan mucho espacio que primeramente esté atravesado por el mundo natural, que, donde los niños tengan mucha posibilidad de movimiento y mucha posibilidad de ser, porque como están deviniendo, que no haya una estructura que se les imponga, sino que el espacio les abra para que ellos puedan jugar lo que sea que hayan venido a traer, ¿no? Y desde ahí nosotros poder observar qué es eso, recibir todo ese niño que llega con toda esta información y con toda esta posibilidad de ser humano en devenir y, y gestar espacio para que eso pueda suceder. Y hay algo que es muy precioso de lo que está pasando, es que las familias que acompañan estos procesos también se Mm, abren, como si algo de ese niño, de ese adulto pudiera despertarse en sí cuando conecta con espacios de esta índole, estando su hijo ahí, mm, ¿no? Entonces, como que se abre una sensibilidad muy profunda en esa familia que empieza a crear juntos, porque al menos mi espacio es como un espacio muy comunitario en ese sentido, en el que vamos construyendo juntos con las familias cómo es ese proceso de acompañar la infancia. Así que bueno, en primera instancia me parece que hay algo de los adultos que estamos rodeados de niños que nos hace ruido de lo que viene sucediendo y que nos preguntamos también un poco cómo debiéramos de ser nosotros que acompañamos y debieran de ser estos espacios a los cuales los niños llegan desde tan pequeñitos. Eh, Eso me resuena para compartir. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de lo que estás observando en ellos, como conductualmente hablando, sus conductas, sus, sus formas de expresarse? Qué están necesitando? Justo el otro día tuvimos una capacitación con un grupo de maestros y surgía Mm, mucho esto de que quizás hace 5 años atrás, de repente uno tenía un grupito de niños donde uno o dos quizás tenían alguna situación de desregulación emocional y que de repente ahora en los grupos aparecen muchos más niños con esta cualidad de irascibles, sí, más mm, desregulados, mucho más movedizos, como hay algo que está llegando. O sea, los niños de hace 5 años atrás no son los niños de hoy, eso es claro y lo vemos todos. ¿Cuál es esta cualidad? La estamos empezando a descubrir, como no es una cuestión de hacer una categorización, sino es de sentir que hay algo distinto que está apareciendo en ellos. Y que mm, también
estamos, al menos esta es mi opinión personal, como hay algo muy antinatural que está sucediendo a nivel cultural, entonces eso los niños pueden sentirlo con mucha fuerza y lo traen en esta manifestación de desregulación, y entonces ahí se nos presenta el desafío de cómo acompañamos a ese niño para que vuelva a llegar a ese centro de sí mismo para poder desplegarse naturalmente, ¿no? Y cómo podemos hacer eso si nosotros los adultos que acompañamos estamos absolutamente desregulados porque vivimos también en un contexto muy complejo, más acá en Argentina, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Hay algo que perdimos la posibilidad de aburrirnos, o sea, hay una sobreestimulación todo el tiempo, los niños están llenos de actividades y cuando nos miran con cara de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros sentimos que tenemos que responder todo el tiempo a eso y llenarlos de estímulos y en realidad es quizás replegarse un poco y dar espacio para que eso interno pueda aparecer y no haga falta todo el tiempo estar como sobreestimulando por miedo a qué pasa si hay un vacío ahí, ¿no? El vacío lo va a ocupar el niño con su propia, con su propio ser. Entonces, como, sí, es interesante lo que está pasando. No, y estás trayendo también para mí lo importante de lo que tenemos que hacer, si hay que hacer algo, porque creo que justamente se trata de empezar a no hacer, sino de dejar espacio y empezar a observar, porque el para dónde lo están mostrando ellos, pero estamos en automático y paralizados replicando esquemas prusianos del 1800 por miedo a, ¿no? Y no nos animamos a ir cambiando. Entonces, ese espacio parecería dar vacío, ¿no? Da como un temor. Porque yo me pregunto, ¿qué pasa que seguimos hasta poniendo las mesas y las sillas igual que en 1800, donde el maestro está en el frente bajando la línea? Es increíble, pues hasta también veo esta contradicción de que por ahí en pedagogías y en sistemas más novedosos ya la estructura ya está en contradicción porque sigue igual, sigue con este mensaje subliminal, ¿no? Entonces, para mí esto de dar espacio, de empezar a observar, es fundante, es fundamental para empezar a ver hacia dónde hay que ir, porque ellos tienen la información, ellos son quienes nos van a conducir hacia dónde y cómo. Sí, el otro día también surgía esto en el taller, ¿no? De primero hacer espacio para observar cómo y desde dónde miramos lo que estamos observando en los niños y qué es lo que me genera a mí eso que puedo observar en ellos, sin necesidad de que es lo que nosotros hablamos un poco acá, ¿no? De tener las respuestas inmediatas y poder sostener la incomodidad de que todavía no sabemos hacia dónde va eso, pero que sí que es necesario que algo suceda porque ellos están trayendo esto más allá de su información, sino desde lo comportamental, desde lo emocional, muestran que hay algo de lo que estamos haciendo que no es no es el modo en el que ellos necesitan ser como acunados para despertar. Y también, en realidad, nosotros como seres humanos tenemos en nuestra propia biografía la información de lo que en realidad necesitamos. Entonces, poder hacer como el camino regresivo de volver a esos primeros años de la biografía y conectar con ese niño pequeño que todos fuimos, ahí ya hay un montón de información de qué es lo que les podemos brindar. Entonces, no es desde el adulto de hoy, sino es desde el niño que yo fui y desde lo que recibí, que pudo haber sido favorable o desfavorable, pero en cualquiera de las instancias puedo volver a repensar si fue desfavorable lo que hubiera necesitado y si fue favorable y tuve la suerte de tener una infancia amorosa, ¿qué de todo eso a mí me hizo sentir el calor, la cercanía y la posibilidad de llegar a adulto de la manera más auténtica posible? Y yo siento que estamos en, en momentos exquisitos en la humanidad y en la Tierra, donde en este caos donde se están desmantelando todas las estructuras viejas, donde ya no se puede sostener porque tienen una enorme incoherencia, porque tienen un sinsentido enorme que ya todos lo sienten de alguna manera. A veces el adulto tiene tendencia a soltar formas, porque esas formas contienen
que uno cree que da dirección, identidad, etc. Pero que los niños que no tienen todos esos apegos tan fuertes están encarnando más y buscando más el sentido de las cosas. Ellos están mostrando en todo lo que son la educación, instituciones, el no sentido, el para dónde van. Los colegios hoy todo tan recortado, las materias, cuándo empieza la clase, cuándo termina, cuándo se va al baño, está todo tan pautado que es como que el niño es posible que pueda ser real y conocer todo siempre. Entonces nosotros somos como la transición, que sabemos que eso ya no funciona, que el universo ya te muestra y la realidad ya te muestra que eso no se sostiene más, y qué difícil pararse en el lugar del adulto y sostener no sé de qué se trata, no sé cómo es. Entonces, el adulto ya no es el referente del conocimiento, porque el conocimiento, los chicos chiquitos, especialmente los niños más chicos, vienen con mucha presencia y ellos viven en la hora, viven centrados en su esencia. Entonces, ellos son, ¿quién es mejor que los que puedan conducirnos y mostrarnos y darnos la posibilidad a nosotros de explorar esto, que ellos traen eso? Yo estuve en el campo ahora, no fue, y lo increíble fue, claro, yo tenía todo este espacio, ¿no? Este espacio para explorar, para observar, para contemplar, nadie me apuraba, ¿viste? No tenía horarios, tenía ni siquiera que ir al supermercado. Entonces me dio la posibilidad de cómo es la atención se deposita en algo que vos estás observando y empezar como a relacionarte y a vincularte con eso que vos estás siendo observador, testigo y también participante. Y en realidad, a nivel más abstracto, hay un intercambio de códigos, hay un intercambio hay un intercambio de inteligencia, la inteligencia que está en la naturaleza, esto que vos decías, lo más natural. Y eso, a la vez, ¿qué posibilidad tenemos como adultos hoy, que nosotros venimos de otras escuelas, de otras maneras de sostener qué es educar? Mismo la palabra educar, ¿qué está educando? ¿Viste? Yo he subido a una ola, ¿viste? Sí, sí. No, lo que sí decía eso era que cuando uno, nada, como estos sistemas educativos que están tan recortados y que tan digital, ¿se escucha bien? Se escucha mejor, pero parecería ser que te vas un poquito de nuevo, pero vos seguís, vos seguís. Ahora sí te escucha perfecto, Ceci. Bueno, Bien. yo siento igual un eco. Yo hablo y suelta en el campo. Bueno, sí, gracias. Suelto en el campo, estaba suelto en el No, campo. y yo decía como que qué interesante sería que el adulto pueda sostener que no sabe de qué se trata Mm. y darle suficiente espacio para que el chico pueda ir trayendo lo que va observando, porque ellos viven en el presente, ¿no? Y ellos se vinculan y se relacionan con todo lo que les está pasando, con todos sus sentidos, ¿no? No es que cuando están en momentos de juego, no están pensando en lo de ayer, ¿no? Ni en algo que les preocupa de mañana. Están ahí. Y creo que ese es creo que ellos tienen ahí una llave muy grande para mostrarnos por dónde es. Tienen, creo yo, vienen ya codificados con lo que se necesita para lo que va a venir, que todavía no tiene forma, porque todavía se está desmantelando y desarmando lo viejo, todavía no es el momento, todo eso surge, lo nuevo surge cuando lo viejo se termina de desintegrar y empieza a dar espacio para lo nuevo. Y la gente hoy creo que lo que más está haciendo es preguntarse, ¿no? Sosteniendo la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué?
esto no funciona, qué está pasando, que estos chicos, toda esta cantidad de chicos que van a los colegios y que tienen problemas de alguna manera, ¿no? ¿Qué están mostrando? Están mostrando que por acá no es. ¿Cuánto de eso, cómo puede ser que nosotros seamos el referente y que ellos no puedan explorar? Y después llegas a adulto y ahí te dicen, y ahora hay que ir para adentro, hay que meditar, hay que reconectarse, pero nadie nunca nos enseñó cómo, porque todo fue digitalizado. Te dijeron a qué hora se come, cuándo se toma agua, cuándo es el recreo, con quién jugar, qué tenés que estudiar, cuánto tiempo va a tener, todo. Entonces no tenemos esa práctica de ir hacia adentro. La sabiduría está adentro, los códigos están adentro, el laberinto está adentro. Y ese recorrido es único. Y creo que hoy la gran posibilidad está en poder empezar a ver que con esta nueva entrada a Acuario, esta soberanía, esta cosa que es individual y única, No hay, no hay moldes no hay moldes, ¿viste? Podemos sostener y acompañar, ¿cómo? Abriendo un espacio y observando de qué se trata, sin tener que tener la respuesta, ¿viste? Entonces, ese diálogo, ese pimponeo de preguntas es lo que más me interesa explorarlo, porque no tengo las respuestas, yo no las tengo. No la tengo, solo sé lo que no funciona, la incoherencia absoluta, ¿no? Y para mí los chicos lo traen, estos chicos chiquititos, ¿no? Vienen con esta tan pura y te la muestran que te enoja a vos si vos no estás pudiendo lograr lo que en teoría tenés que hacer la bajada de, que te la dijo otra persona, la pausa. O sea, no, y esta cosa de poder leer y subirse a la hora, al presente, porque en la presencia está la esencia. Y no tenemos ahí a veces posibilidad no sabemos cómo leer esa presencia, ¿viste? Yo lo que atestiguo mucho y lo que recibo en las capacitaciones, mucho educador que me contacta, es una persona con ganas de cambio, pero está bajo una estructura que no se lo permite, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a lograr desde adentro, desde el cuerpo docente que empieza a transformarse, que empieza a encontrar nuevas formas de enseñar, pero que todavía, ¿no? El techo en el que está no se lo permite, no se lo permite. Están muy impotentes porque se sienten muy solos, muy solas en ese camino, que claro, son ellas las que están adentro de la clase, están en la cancha jugando el partido, ¿no? Entonces, necesito recursos, necesito otras formas, pero al mismo tiempo es una amenaza para esa institución que tiene que cumplir con una currícula, ¿no? Yo te escucho, digo, y vuelvo a la realidad, y vuelvo a las estructuras, y me pregunto, ¿cómo será que esto se empieza a desmantelar, que esto empieza a disolverse para que empiece a emerger otra forma? Y tal vez está sucediendo, porque la forma va a ser lo último que se manifieste. Tal vez es algo blando que está sucediendo en estos cuerpos docentes, estos cambios, ¿no? De que ya saben que el cambio pasa por ellos, y empiezan a hacer ese camino de autoconocimiento, de introspección, de escucha, para poder después dar ese espacio. Pero están solos. El otro día en esta capacitación, al final surgía mucho esto de mirarnos, ¿no? Y decir, cada uno está en su sala, en su aula, con sus alumnos, pero hay una red muy enorme que está empezando a gestarse con esta necesidad. Entonces, eso, empezar a reconocer que al final, si bien estamos solos en nuestra labor frente a, somos muchos, y en ese sentido sentirse acompañado, como
poder tejer un hilo invisible entre toda esta necesidad y todo este deseo de quienes sentimos que hay otro modo, y empezar a buscar. Comparto una experiencia personal que el año pasado en nuestro espacio sucedió que, bueno, teníamos un niño que nos generaba preguntas y no estábamos pudiendo encontrar el modo de acompañarlo. Como el espacio es un espacio pequeñito y entre nosotras no terminábamos de resolver, contactamos a una directora de una escuela Waldorf de afuera, bueno, hicimos ahí como todo un puente. Y al final de la conversación, me acuerdo que ella me agradeció mucho por haberla contactado, porque me dijo, vos no te tenés que sentir sola, somos un montón que estamos haciendo esto. Entonces, empezar a salir a esto, a encontrarnos, a que este diálogo circule, a que esto que estamos haciendo entre nosotras puedan hacerlos los mismos maestros dentro de sus escuelas, hacerse preguntas y, como decía Sab, como poder sostener que no está la respuesta todavía, que eso la van a traer los niños, pero que si no damos espacio para que eso llegue, si mínimamente no nos hacemos cargo del vacío que necesita suceder para que pueda colarse por ahí lo que en realidad va a devenir entre los equipos y sentirnos acompañados entre nosotros, seguramente va a ser mucho más difícil. Y en relación a lo que traía Saba hace un ratito también, a mí lo que me calma un poco la ansiedad, porque me doy cuenta que a veces entro en esa de esto no está bien y cómo es el modo, y entonces digo, bueno, nosotros adultos que acompañamos estamos haciendo procesos junto con ellos, junto con los niños que están mostrando, ¿no? Entonces hay algo ahí que para mí, en esta necesidad de ya tener la respuesta y no hacer espacio, es entender que es un camino que eventualmente va a llegar, ojalá que nosotras lo veamos, y si no será que después nuestro, pero de hacer proceso junto con ellos y entender que además lo que les estamos brindando también nos los estamos brindando a nosotros como adultos, porque ahora que empiezo a acompañar a adolescentes veo cuál es la repercusión de todo ese camino en la infancia, y también, y esos adolescentes son adultos y yo, o sea, estoy 15 años más adelante, pero igual todavía hay un dejo de eso, ¿no? Y me doy cuenta que como adultos también necesitamos mucho de eso que los niños están necesitando hoy. Entonces esto va para mí por lo menos va mucho más allá de la educación. Es como una ola expansiva que en el final va a ser cultural, que es lo que hablábamos mucho el otro día. Uno acompaña a niños puntuales, pero está gestando cultura hacia adelante, generación. No es solamente mi sala, mi aula, mis niños, sino es como una ola que va reverberando y son los adultos del futuro que eventualmente harán la cultura y la sociedad de mañana, que es la de hoy. Y la de hoy está teniendo un montón de manifestaciones desde la ansiedad, desde la depresión, desde la salud mental, por cómo fueron esos primeros años y cómo todo esto que está sucediendo empieza a resonar como acá, por acá no, con lo que decía Zap, como estoy segura de lo que no, lo que sí veremos qué trae, ¿no? Pero sí, hay algo de... Sí. Y yo tengo una pregunta. No para que me den la respuesta, o sí, un poco sí, un poco sí, un poco quiero la respuesta. Es, ¿cómo nos imaginamos, cómo apenas intuimos que será eso que deviene? ¿Tienen alguna pista, alguna llave, alguna clave, alguna palabra, algo que ya podemos ver que se cuela? Qué difícil. Capaz que alguien que está ahí tiene alguna respuesta. No busco respuesta definida, busco tal vez imágenes, sensaciones, busco... Yo siento que vamos hacia una colaboración, ¿no? Desde ese lugar. O sea, vamos a soberanía individual y a la misma vez una hermandad, donde es uno va a colaborar, ¿no? Sacar que de alguna manera, aunque no lo querramos, esto está casi que en el ADN, la competitividad, ¿no? Esta cosa de, y llego yo primero, uno ve desde la currícula, desde los deportes, todo, todo embedded, ¿no? En competitividad, digamos, ¿cómo sería cooperar, ¿no?
cada uno, esto es lo que, digamos, lo que yo sostengo, y por eso no sostengo forma, lo que digo es que si cada uno está en su soberanía, en su individualidad, en su presencia y su esencia irradia. Y eso es el valor. Ese es el valor que yo tengo y es el que yo tengo para compartir. Y mi bienestar va a ser el bienestar de todos, no el mío. El mío va a estar porque está implícitamente en el todos. Pero el bienestar es hacia, el servicio es hacia todos. El bienestar común. Me imagino ahí que solo cada uno empieza a irradiar lo que tiene y empieza por frecuencia, porque esto es lo que creo que viene, que se entredeja ver, que no tiene forma, pero sí hay una frecuencia que uno empieza a sostener y una vibración. Y esa frecuencia es en resonancia. Y eso te va a ir llevándote a que te vayas encontrando y te vayas vinculando y vayas creando, van a ir surgiendo las formas en resonancia cuando vos sos. Entonces, es como que casi que el camino es inverso, es no pienso nada, doy, vibro, brillo, comparto, y eso solo es como los hologramas, eso solo se va creando la data, en vez de hacer la inteligencia artificial, esa data se va jugando, se va armando y va formando formas armoniosas con todo lo que existe, con la naturaleza, con los grupos. No podría no estar en sintonía con el todo, pero qué difícil cuando queremos partir de una forma, porque si no estás en ese estado de vibración, la forma no va a surgir, la forma es la resultante. Entonces, me parece que hoy es este lugar del punto cero, que es lo que yo llamo corazón, espacio vacío del corazón, donde se encuentra nuestra verticalidad y nuestra horizontalidad, ¿no? Hoy estamos en un proceso de verticalización y para ese proceso de verticalización, así como es, ¿viste? Uno saca el corcho, ¿viste? Uno gira espiraladamente sobre un eje vertical que es el ser, es quien soy. Solo yo voy a saber quién soy. Y cuando yo lo sé, eso solo se va a ir espiralando a su tiempo y en su armonía, en perfecto estado y momento para esa persona. Y desde ese lugar no podrían no estar irradiando, porque eso está conectado a mi verticalidad, a mi origen, a donde lo quiera llevar. Y desde ahí, entonces van a surgir y me voy a ir enterando el cómo. El cómo no lo sé. El cómo viejo ya no es. Entonces ahora es momento para irse para adentro, para empezar a afinarse, a refinarse, a definirse desde otro lugar, no desde conceptos, desde un sentir, desde este punto cero que es esta energía libre, en resonancia y en frecuencia con todo lo que existe. Entonces yo sostengo eso es como que del único lugar donde podría hablar de que pueda surgir algo armonioso y en coherencia, donde la armamos todos, donde se va a ir armando. No sé, eso es lo que... Y de ahí la importancia de la naturaleza, ¿no? Justo cuando te fuiste a hacer el recableo de tu 4G, hablábamos con Agos de aquello que veníamos ensoñando en nuestros encuentros, ¿no? De cómo nos imaginamos estos ecosistemas educativos. Me cuesta la palabra decirlo ahora, pero bueno, la vamos a nombrar, sabiendo que es parte de una transición fundamental, ¿no? Donde ahí habita la antena que nos reconecta, la sustancia que tiene la información. Por eso la importancia de crear estos ámbitos donde la naturaleza, ese espacio, ese oxígeno esté presente, porque es el portador
es el puente, es el cable que conecta, nos conecta con el para dónde. Y algo Entonces, sí, sí, dale, dale, dale. Ava. una última cosa como redondeando es lo cooperativo, la naturaleza, la soberanía, ¿no? Estos son palabras que yo sentimos que portan algo de la impronta de lo que viene. A vos. A mí cuando te escuchaba con estas palabras se me venía lo bello, lo bueno y lo verdadero, que su Mm, manifestación será, como dice Sab, no lo sabemos, pero como que ir buscando cuáles son esas palabras que de a poco van trayendo eso que sentimos, que no tiene una imagen arraigada, o sí, quizás cada uno tiene una imagen en su conciencia cuando uno trae estos conceptos como el auténtico. Yo la escuchaba, Sab, esto del punto cero, y decía, bueno, hay una gran crisis de autenticidad hoy, entonces para que estos espacios puedan ser auténticos tengo que poder encontrar como adulto mi propia autenticidad para dar espacio a que el niño pueda habitar la suya, ¿no? Y cuál es el proyecto que él viene a traer, no lo que yo espero que él traiga, mm, sino lo que él viene a traer desde su esencia más profunda, y esos espacios cooperativos que no están asociados al desempeño y a la competencia, solo son posibles cuando nos encontramos uno a uno desde la autenticidad más profunda, ¿no? De cada uno de nosotros. mm. Entonces, si nosotros adultos no podemos hacer ese proceso de ir hacia adentro porque nadie nos lo enseñó, entonces hoy tenemos que hacer el esfuerzo, como es ir a buscar eso que no recibimos innatamente, sino que tenemos que trabajar por conquistar, vamos a poder abrir la puerta a estos niños a que no tengan que trabajar por ello en el futuro y que sea algo que se les dé naturalmente. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, con el tema de la naturaleza, algo tan básico que tiene que ver con los ritmos, y es lo que nos pasa a nosotros cuando cualquiera de nosotros se va de vacaciones a un lugar natural y rápidamente hay algo que se vuelve como a centrar, simplemente por estar en presencia de esa inmensidad natural, no hace falta hacer nada, como es habitar eso y hay algo de respirar y la reciprocidad con el mundo que nos devuelve a el estado natural como parte de ese mundo. Entonces, si estos espacios para niños y para todos, pero bueno, ahora estamos hablando de educación, estuviera inserto en un ecosistema natural, hay algo que ya la mitad del camino para mí está ganado, o sea, ya es una conquista porque muy fácilmente vamos a lograr entrar en esa frecuencia de lo que es bueno. eh, y ahí, bueno, el proceso individual que cada uno tenga que hacer, pero acompañar los ritmos de las naturalezas ya hay algo que desde el cuerpo físico, desde el cuerpo etérico, el astral, el yo, ya se acomoda. Y eso creo que estamos las tres de acuerdo, que siempre lo hablamos, es una cualidad necesaria, el tiempo en la naturaleza, el juego al aire libre y espacios donde no haya tanta pared como, bueno, abiertos, ¿no? Conectados con las plantas, con los árboles, con los animales, con los elementos. Sería una belleza, yo querría ir ahí. Sí, claramente la presencia de los reinos, de todos los reinos, van armonizando, hay un intercambio y se va armonizando el cuerpo, ¿no? Pensaba en cómo es la geometría. ¿Me escucho bien? Más o menos. Da ratos. Bueno, termino acá con esto que me parecía, bueno, estaba pensando en la geometría, cómo la geometría es la resultante armónica, que están creciendo naturalmente en armonía con lo que es natural. Y así como las cosas que decimos, las cosas las formas de pensamiento que sostenemos, cómo eso enferma o trae salud, porque se generan en cada molécula del agua una armonía o no, o es armónico o es no armónico, ¿no? Entonces estaba pensando cómo el estar en la naturaleza, tenemos tanto para aprender de esto, ¿no? Son como maestros de conciencia, ¿no? Eh, y cómo cada uno puede volverse su mejor geometría, con su más alta vibración, y que eso siempre está en ascensión, digamos, eso siempre está
expandiéndose, y uno puede sentir que a uno le expande y lo que a uno le contrae, ¿no? Es como que una palabra te contrae, una palabra te expande, un gesto te expande, un gesto contrae, ¿no? Esa impecabilidad eso es para mí es importante, traer lo que es expansivo, lo que es, bueno, me sale en inglés, ¿no? Como afirmativo, ¿no? Es como que you affirm life, ¿no? La vida en sí misma. Y desde ese lugar solo puede salir la mejor vibración que vos podés sostener en ese momento, ¿no? Y esto para mí es también importante, el tomar contacto con el poder y el valor de cada uno, ¿no? Eh, eh, sí, con lo que sostenemos en pensamiento, en palabras, para generar la mejor geometría en el momento presente en el que estamos, ¿no? Acá estaba Ceci Figueiras compartiendo algo que lo voy a leer. Dice, siento que hay una gran necesidad de compartir herramientas que nos ayuden a conocernos más, conocernos para amarnos y desde allí amar más a los demás. Somos vínculo, la importancia de trabajar la vincularidad. Acá con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, con Dios o con lo que uno quiera llamar, ¿no? Le pone a Dios como cada uno quiera llamarlo. Pero sí, yo creo que hay algo, porque siempre que nosotros conversamos, siempre me parece a mí la imagen de, bueno, pero ¿cómo hacemos para ayudar a lo existente? ¿Cómo ayudamos para transicionar? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo será que de repente en las escuelas empiezan a animarse a dar este espacio, empiezan a realmente a hacer algo distinto, a tener gestos distintos, porque yo creo que pasa por ahí, porque si uno cree que tiene que hacer algo, es empezar desde afuera de nuevo, desde la forma, y es de adentro hacia afuera. Entonces, si ese adulto empieza a transformarse, esto que os decías a vos, nos empezamos a apoyar, empezamos a armar este entramado, este tejido, que solo va a modificar, ¿no? Que va a ir generando ese cambio. Aún así, me sigo preguntando, ¿cuándo será el momento en que las cabezas en el sistema educativo se animen a dar ese salto que va a tener que darse en algún momento, que es saltar al vacío y hacer algo completamente radical y diferente? Porque si no es seguir haciendo lo mismo, es seguir mintiéndonos, engañándonos bajo formas que parecen muy atractivas y novedosas, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Hay muchas pedagogías muy atractivas hoy, muy novedosas, pero el cambio del adulto no está hecho tampoco. Entonces, ¿sabés quiénes son los primeros que empiezan a hacer esos cambios? Los últimos son las instituciones, porque no hay que esperar que esas tienen que colapsar, yo siento, y que se tiene que armar de lo nuevo. Pero son las personas individuales que por una razón llegaron hasta el tope con algo, o con un hijo que se los trajo, o con un desafío personal, o un caos interno, un quiebre. Entonces ahí ese individuo, ese individual, decide hacer ese movimiento, una nueva pregunta, una exploración nueva, que lo va a llevar hacia nuevos horizontes, porque vos sos la que está sosteniendo una nueva pregunta. Esa nueva pregunta es el motor que te va a ir trayendo a tu holograma y a tu universo y a tu realidad posibilidades. Las posibilidades vienen como consecuencia de una pregunta de uno. Entonces hoy yo lo veo más en los casos individuales. La madre que sacó al chico del colegio porque la situación familiar que llegó a tal, y entonces y ese es el movimiento individual que se empieza. Y la pandemia de alguna manera trajo mucho eso.
movimientos individuales, preguntas que surgieron frente a qué, frente a la incoherencia absoluta, frente al espacio vacío, frente a la duda, frente al caos. Es el mismo caos el que te proporciona el trampolín para hacerte la pregunta. La pregunta la tenés que hacer vos. El trampolín aparece cuando está el caos, como posibilidad. Entonces, yo confío en ese movimiento individual, que a partir de ese movimiento, después va a acompañar el colectivo, después la forma, y mucho más tarde la institución. Entrarán, como dice Agos, estos espacios de juego, estas posibilidades alternativas, donde uno las... Porque bueno, lo que había no era lo que encajaba para mí. Entonces yo individualmente me muevo, yo armo, yo pregunto, yo me encuentro, yo dialogo, yo investigo, yo exploro. Yo creo que viene individual. Y está bien que así sea, siento. Porque hoy el despertar es individual, acompaña el contexto, pero la pregunta, el crecimiento, la verticalización es individual. Y después yo me encuentro con vos, Tefi, con Tagos, las tres haciendo un proceso. Y nos encontramos acá intercambiando, pimponeando, armando campos, subiendo juntas, ¿no? Porque es así. Y toda esta gente que entra a escuchar, queda escuchando, están pulsando lo que nosotros estamos pulsando internamente. Lo subimos al campo y se comparte. Entonces compartimos de esa wifi que, ¿no? Entonces siento que es individual el movimiento. El salto al vacío es individual. Yo tengo mucha confianza, mucha confianza porque como persona que recibe muchas de estas búsquedas como espacio, me doy cuenta que sí, que esto individual porque son personas que van llegando cada una por su proceso y por su razón personal, pero son muchas, y entonces hay algo ahí que a mí me da como mucha esperanza de que esto está pasando mucho más que lo que estaba pasando hace varios años atrás, ¿no? Entonces, ya el hecho de hasta poder decirlo en voz alta sin miedo a pensar quién estará del otro lado escuchando que quizás no esté de acuerdo, como a todos en algún punto nos está haciendo ruido, algunos lo tomamos más porque quizás estamos más en ese ámbito, o porque tenemos niños alrededor y entonces estamos preocupados, pero creo que ya es algo que circula hasta desde la palabra, entonces ya llegó mucho más a la tierra, si lo podemos decir, y ya es algo que está como moviendo desde la palabra y no solo en el pensamiento y en el sentir de cada uno. Me genera como mucha confianza, y como decía Sab, ¿no? Empieza a aparecer lo alternativo, chiquitito, mucho, en muchos lados, porque hay mucho alternativo, y esto alternativo va cada vez más haciendo más ruido a lo que es al monstruo que hay que en algún punto desmantelar de alguna manera. Monstruo porque es muy grande, no porque sea lo maligno, sino porque fue una forma que sirvió en un momento y que ya queda corta. Entonces, esto a mí me da, yo estoy muy confiada en que vamos hacia un buen lugar, pero que tenemos que animarnos a hacer las preguntas, a hacer espacio para que la respuesta aparezca y a mirar a los niños para ver qué es lo que ellos nos están trayendo también. No mucho más que aportar. Así que siendo ya las 8:55, tus palabras fueron perfectas para darle cierre a esta conversación. Yo estuve anotando, como hago siempre cada vez que nos juntamos. Yo no sé ustedes si tomaron nota, pero les llevo muchas cosas de esta conversación y espero que quienes estén del otro lado compartiendo con nosotras esta charla también les haya llegado, les hayan quedado muchas preguntas por preguntarse y por abrir. ¿Alguien quiere compartir algo antes de que le ponga end a la conversación? Sabri. No tengo mucho que decir. Yo creo que estamos todos pulsando
cambio y está bueno saber de qué se trata. ¿Cómo va a venir? Uno tiene que sostener ese espacio individual, punto cero, como lo digo yo. Cada uno tiene su trabajo y desde ese lugar solo puede salir la frecuencia más alta de cada uno. Y ahí vendrán las mejores formas, que ya lo veremos. Ya las veremos. ¿Las veremos? Ojalá. Muchos besos. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos y a todas las que estuvieron del otro lado. Buen domingo. Adiós. Gracias a vos. Gracias, Sab. Gracias, Ted. Gracias, profesor. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao.